27 y vamos a leer unos 5 o 6 versículos. Mateo capítulo 27. Decimos, hay muchos que el espíritu de la Navidad nos ha envuelto y nos olvidamos que el objeto de la Navidad, a pesar de que Jesús no nació en este tiempo, es Él. Y nos olvidamos del Señor Jesús y nos envolvemos en las cosas materiales nuestras, ¿verdad? Vamos de un lado a otro por estreno, vamos de un lado a otro para regalarle a otro y quedar bien. Entonces nos olvidamos de nuestro Señor Jesús. Pero gracias a Dios por los que estamos aquí. ¿Lo tenemos ya? Estamos hablando entonces del Evangelio según Mateo, capítulo 27, y vamos a leer del verso 17 hasta el verso 22. Mateo 27, 17 hasta el 22. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue sometido a 3 tipos de juicio en una misma noche. 18 leyes romanas y judías fueron rotos esa noche. O sea que legalmente él no tenía por qué haber sido ajusticiado, legalmente y terrenalmente. Sin embargo, todo sucedió para que se cumplieran las profecías de nuestro buen Dios. En el último juicio fue ante Pilato y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Se decía de que los romanos, para quedar bien con los judíos, ofrecían libertad para uno de los prisioneros. Así que lo mismo hizo Pilato, puso ante el pueblo a 2 prisioneros para que el pueblo pudiera escoger, ¿verdad? Vamos a leer Mateo 27 del 17 al 22. La palabra del Señor dice: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los 2 queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Leamos por favor el último, el 22. El 22 dice: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta oportunidad. Estamos celebrando, Señor, el nacimiento de tu Hijo, la encarnación de Dios, Dios hecho carne. Sin embargo, debemos, Señor, tener en nuestra mente que estos días de fiesta son de perdición para muchos, que muchos nos olvidamos del por qué el Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo carne y vino a este mundo. Hoy tenemos una pregunta, Señor amado, que Pilato se hizo. Una pregunta que hoy está expuesta para cada uno de nosotros y esa pregunta debe de ser respondida por cada uno de nosotros. En el nombre glorioso de Jesús te pido que tú nos des sabiduría y entendimiento para poder visualizar y entender la magnitud de esa pregunta que ha trascendido el tiempo, que ha trascendido las edades, que ha trascendido el espacio y que hoy llega a través de tu palabra a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por esa pregunta que va a ser respondida hoy. Amén y amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Decíamos que tenemos un tiempo de Navidad, que bueno, ¿verdad? Pero es importante nuevamente ratificar la obra hecha de nuestro Señor Jesucristo. Y es que tal vez muchos de ustedes no lo han notado, pero hace algunos años que han habido algunos cambios en este país y en esta ciudad. Para decir algunas cosas que tal vez algunos ya la han notado, ¿verdad? Diremos que en el año 2004, esto que le voy a decir ha sucedido en el año 2004 nada más. El almacén Macy's borró por completo la palabra Christmas, o sea, Navidad, de toda la propaganda y eventos del año 2004 y desde entonces no la repite nunca más. En el año 2004. Lo mismo hizo Kmart.
muchos otros almacenes. El único en realidad que se vio que decía Christmas, ¿verdad? Era solamente en aquellos lotes donde se vendía árboles de Navidad y decía Trees for Christmas, ¿verdad? Nada más, pero en los almacenes no había nada. Es más, un empleado del supermercado Ralph dijo que justamente 2 semanas antes de la Navidad del año 2004, todos los managers de las tiendas le dijeron a sus empleados que estaba prohibido decirle a las personas Feliz Navidad o Merry Christmas desde el año 2004 para acá. Es muy interesante que no lo hemos notado, tal vez simplemente decimos ya es prohibido. En las escuelas es prohibido hablar de Navidad. Para decir otras cosas, por ejemplo, ¿verdad? Los concejales de la ciudad, de esta ciudad del condado de Los Ángeles, quitó una pequeña cruz que tenía en el sello oficial en el condado ese mismo año, 2004, para evitar un pleito legal por parte se llama ACLU, American Civil Liberties Union. ¿Por qué? Porque supuestamente es una asociación americana civil de libertades civiles, pero es anticristiana de todo punto de vista, ¿verdad? Y vemos entonces cómo también en el 2004 en Texas prohibieron los colores verdes y rojos en los empleados de gobierno y de los almacenes. ¿Por qué? Porque eso le recuerda a la gente la Navidad, había que quitarlo, hay que borrar de la gente paulatinamente, poco a poco, el hecho del significado de la Navidad. A los estudiantes en Texas se les prohibió escribir a sus padres que estaban en Irak en el 2004 la frase Feliz Navidad, Padre. No lo podían escribir. Por otro lado, en Temecula, aquí en California, la corte prohibió a las escuelas tener programas de Navidad. Sin embargo, sí les permitió celebrar el Día de los Muertos, que es espiritismo, en otras palabras, ¿verdad? Disfrazado, en el cual se dejaba comida en las tumbas de los parientes muertos. Alguien dice, ¿qué tiene de malo eso? Eso es espiritismo. Alguien dice, yo voy a hablar con mi papá y mi mamá, ¿verdad? Me voy ahí a la tumba y me siento, ¿y qué hay de malo? Aparentemente no hay nada malo, pero eso es invocar a un muerto. Eso es espiritismo. Eso está en contra de lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y luego, por otro lado, tenemos también que los programas navideños ya dejaron de llamarse navideños y ahora se llaman Winterfest, ¿verdad? Festividad de invierno, simplemente, fiesta de invierno. Se prohíbe otras cosas como los cánticos de la Navidad, estamos hablando en Temecula, ¿verdad? Ahora, en California se ha prohibido en algunos condados cantar Noche de Paz, por ejemplo. El hecho es de que alguna vez una madre de familia fue entrevistada en ese año 2004 cuando pasaron estas cosas y muchos de nosotros ni cuenta nos dimos y ya dijo, ¿y qué está pasando ahora? Ya ni siquiera se les puede llamar árboles de Navidad, sino que nos han obligado a llamarles árboles de las fiestas. Y ahora le dicen felices fiestas. Ya nadie menciona, no mencionan también el Día de Gracias, pero sí Halloween y feliz Halloween. Y ahí aparece en todos los noticiarios y todo eso es alabanza ¿a qué? Al oscurantismo, alabanza a Satanás, directa y claramente. Y nosotros los cristianos dormidos, ¿verdad? Y como les dije antes, pues siempre nosotros levantamos una lista por nombre de las personas que asisten a nuestra congregación, porque es importante llevar una estadística lo más fiel que se pueda, pero sabemos, en estos días mucha gente está celebrando Navidad, pero no lo hace en la casa de Dios, ¿verdad? Y lo hace como estamos viviendo en este tiempo, cada quien lo hace a su manera, pero Dios tiene una manera de hacerlo. Hemos enseñado, hemos predicado, y no por 1, no por 2, ni por 3, ni por 5 años, por mucho tiempo, que Dios solo pide 2 cosas de nosotros, lo primero y lo mejor. Y que Dios quiere sacrificio de alabanza. El hecho es de que el domingo va a haber poca gente aquí, porque es la naturaleza humana, y muchos van a poner excusas. Ha habido veces, hermanos, en que de aquí, mi esposo y yo nos hemos ido a las 3 de la mañana, y al día siguiente aquí estamos. Hoy tengo dolor en mi garganta, he estado con fiebre, tengo reventados también mis labios, pero estoy aquí, ¿por qué? Porque quiero alabar a mi Dios, porque tengo una obligación.
Porque si yo estoy predicando que Dios quiere lo primero y lo mejor, no importa el dolor de cabeza, no importa el sudor que tenga por la fiebre, yo tengo que estar aquí, porque Dios me pide sacrificio de alabanza. Yo no voy a pedirle algo que yo no estoy dispuesto a hacer. El 1, que es domingo, por cierto, el 1 del otro mes, Dios quiere que lo primero y lo mejor. Vamos a darle a Dios lo primero y lo mejor. Es estar aquí alabando a Dios el día domingo 1 del 2017. Uy, hermano, ya me la puso difícil, ¿verdad? No soy yo, es la palabra del Señor. Usted arréglese con Dios. Es más, no voy a señalar y voy a decir, a pesar de que tenemos las listas de quiénes vienen y quiénes no por nombre, no vamos a decir fulano no vino, tal vez le haga una llamadita, ¿verdad? Hermano, lo desperté, sí, apenas son las 2 de la tarde, hermano, del domingo, ¿verdad? Y me está llamando. Qué ingrato el pastor, ¿verdad? ¿Y qué tal si nos tocara tener nuestra reunión a las 8 de la mañana, como otras iglesias? O a las 9. Gracias a Dios, después del mediodía, mire, y no nos ajusta el tiempo tampoco, ¿verdad? Pero hoy yo quiero hablarles a ustedes rápidamente sobre esta pregunta que hizo Pilatos, y una pregunta que es sumamente importante y que resume todo lo anterior en cuanto al hecho de que él se preguntó, y le preguntó al pueblo en el verso 22, Mateo 27, 22. Yo sé que dice más cosas, ¿verdad? Pilato les dijo, vamos a quitar, Pilato les dijo, y vamos a poner, y vamos a quitar, sea crucificado, lo que dijo el pueblo. Pero la pregunta es, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Esa es la pregunta para usted y para mí. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer? Porque si te dejas llevar por las cosas materiales de este mundo, si yo muero hoy, lo que yo tenga, otro lo va a gastar, ¿verdad? A otro lo va a regalar, otro lo va a disfrutar. Entonces, ¿por qué nos vamos a afanar tanto? ¿Por qué vamos a hacer tantas cosas? Esa es una buena pregunta. ¿Vale la pena lo que vamos a hacer? Porque nos estamos dejando llevar por la corriente nada más, ¿verdad? Pero hay que discernir lo que la palabra de Dios nos pide. La palabra de Dios nos pide que le demos honra y gloria a Él. Y vamos a celebrar mañana, pasado mañana, el nacimiento de nuestro buen Dios, el hecho de que se hizo carne. ¿Y dónde lo vas a celebrar? Dormido ahí porque me acosté bien tarde. Y otros de ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman en algunos países? La cruda, ¿verdad? Y otros en mi país le dicen goma. Y en otros países como guayabo le dicen en Colombia, ¿verdad? En Colombia, la resaca le dicen otros, ¿verdad? Dolor de estómago, dolor de cabeza, vomitado, como sea, ¿verdad? Y estamos celebrando al Señor. Y otros dicen, comimos tanto que me duele el estómago y no voy a ir a la iglesia, porque comí demasiado, ¿verdad? Sacrificio de alabanza es lo que pide nuestro buen Dios. ¿Qué vas a hacer ese día? Ese día tenemos planes para ir a la nieve, ese día tenemos planes, lo que dijo la palabra del Señor, rompéis el mandato de Dios por vuestra tradición. Es una tradición de mi familia, el día 25, hacer esto y hacer lo otro, así que no voy a ir a la iglesia, hermano. Y ya me han llamado para decirme. Ya me han mandado textos para decir, yo no puedo obligar a nadie, pero sí es mi obligación decirte lo que dice la Biblia. A Dios lo primero y lo mejor. Y qué bueno que podamos estar aquí juntos bendiciendo a nuestro buen Dios. Mira, hay 3 cosas que podemos hacer para responder esta pregunta. Hoy responderemos entonces esa vieja pregunta de Pilato. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Para ir rápido, vamos a decir entonces que puedes responder, la primera forma en cómo lo puedes responder sería siendo neutro. ¿Siendo neutro en qué sentido? No voy a hacer nada. Yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. ¿Ya? O sea, prefiero mi tradición, mi costumbre, que lo que dice la palabra de Dios. Pilato, ¿sabe qué hizo? Tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente yo soy de la sangre de este justo, en el verso 24. Inocente soy de la sangre de este justo. Él no era cristiano, no era judío. Sin embargo, él apeló a
una de las leyes judías, en Deuteronomio 21 del 1 al 7. ¿Por qué? Porque lavándose las manos, decía la ley, si alguien va por el campo y encuentra a una persona muerta y ve hacia los lados y no fue testigo, no sabe quién la mató, debe de llamar a los ancianos, que son los jueces, quienes llevarán el cuerpo a la puerta de la ciudad, y ahí es el tribunal. Y los ancianos dirán, traigan agua, porque hemos hecho averiguaciones y no sabemos quién es el responsable. Y delante de Dios, decían ellos, nos lavamos las manos porque ni yo, ni mi familia, ni nadie que yo conozca ha matado a este hombre. Yo no sé quién es, así que Señor Dios, perdóname porque yo no he hecho nada. No venga sobre mí tu juicio. Lo mismo hizo Pilato, pero Pilato lo hacía en una forma que no era la adecuada, porque aquellos de Deuteronomio 21 del 1 al 7, ellos efectivamente no sabían quién había matado a ese hombre, pero Pilato sí estaba consciente de quién era Jesús y el hecho de que era inocente. Y el hecho es de que si nosotros vamos a las mismas escrituras, vamos a encontrar justamente en Juan 19:10. Juan 19:10, Pilato está hablando con Jesús y dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? O sea, él sí sabía lo que estaba haciendo. Él no puede decir me lavo las manos, él tenía la autoridad de soltarlo y no lo hizo. Así que era ilegítimo el hecho de lavarse las manos. Pero ¿cuántas veces nosotros mismos en ciertas circunstancias preferimos lavarnos las manos? No me meto mejor. A mí no me gusta decir la verdad porque me voy a comprometer con él o con ella y mejor me quedo aquí, ¿verdad? O yo no hago esto, no voy a hacer lo otro, cuando yo puedo tomar partido y sacar la verdad y aclarar un asunto o hacer justicia. Lo mismo que Pilato hizo, se vuelve a repetir muchas veces delante de Dios y ante los hombres. Así que podemos quedarnos neutros, pero no podemos decir neutros como Pilato, porque él no estuvo neutro, sino más bien delegó lo que él podía hacer a otras personas. Pilato podía lavarse las manos e irse, culpando a los principales sacerdotes de la multitud. Sin embargo, él tenía culpa también de lo que le sucedió a Jesucristo. Vemos que él lo entregó para ser crucificado. La pregunta es hoy, en este tiempo de fin de año, no solo la Navidad, el fin de año, el próximo año, ¿qué harás tú con ese Jesús llamado el Cristo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que gobierne tu vida o vas a hacer lo que quieras, lo que se te pegue la gana? ¿Vas a doblegar tu vida a Él para darle honra y gloria o vas a seguir igual en rebeldía? ¿O vas a decir, Señor, lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer para honrar tu nombre, no importa qué? Porque yo le voy a decir, muchas veces hay cosas aún a costa de nosotros mismos que debemos hacer para cumplir la palabra del Señor, cosas que nos van a doler tanto física como espiritualmente y emocionalmente. Habrán cosas que no nos va a parecer, pero vamos a cumplir la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer para darle honra y gloria a Él. ¿Y sabe qué? Lo dijo hace poco el hermano cumpleañero de ayer, el hermano Horacio. Dios honra al que le honra. Si usted honra al Señor, tarde o temprano usted va a recibir honra. Y no es que vamos a venir y nos vamos a quitar, ¿verdad?, el sombrero delante de usted para honrarlo. No se trata de eso. Se trata que el mismo Señor va a hacer que otros noten y va a decir, wow, mire qué tipo de persona es. Esa es una persona confiable. Esa persona, yo puedo pedir un consejo. A esa persona yo puedo hacerle una invitación para mi casa porque yo tengo confianza. A esa persona yo puedo confiar que va a predicar y va a dar la verdadera palabra del Señor. O sea, Dios nos honra a cada uno de nosotros cuando nosotros nos acordamos de honrarle a Él. Así que lo primero que podemos hacer es quedarnos, decía yo antes, en un lugar neutro. Sin embargo, Dios no quiere que nosotros estemos en un lugar neutro. Pero ¿sabe qué? Analizando al grupo de gente que estuvo
en los juicios de nuestro Señor Jesucristo, hay otra posición también, y es una posición que muchos la adoptan en este tiempo, y muchos llamados cristianos. ¿Y sabe cuál es esa posición? La posición de burlarnos de Él. ¿Podemos nosotros hacer burla de nuestro buen Señor? La respuesta es sí. Pero viene la otra pregunta, ¿cómo podemos burlarnos de Él? Eso fue lo que hicieron los principales sacerdotes y los ancianos, supuestamente los que enseñaban la ley, los que enseñaban la palabra del Señor. Fíjese en Mateo 26, 67 y 68. Mateo 26, 67 y 68. La palabra de Dios dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Muchas veces nosotros podemos, supuestamente estamos sirviendo al Señor, supuestamente estamos confiando en Él, pero hacemos todo lo opuesto. Le alabamos de labios, hasta en oración hacemos trato con Él, pero con los hechos no nos acordamos de lo que le dijimos. Y le decimos, Señor, si tú me ayudas para esto, yo voy a hacer lo otro, y el Señor nos da la bendición que pedimos, y luego ¿qué? ¿Sabe qué? Ahorita que está hablando el pastor, me acuerdo que en enero yo le dije al Señor que si me permitía pasar las clases, ¿verdad? Yo iba a hacer esto y esto, y ya las pasé. Y hasta ahorita me acuerdo que le prometí hacer otras cosas, y no las he hecho. Y cuando estoy hablando de esas promesas, no es dinero. Hay otras cosas que valen mucho más para Dios que el dinero. Pero el hecho es, mis hermanos, mis hermanas, que probablemente el Señor está esperando todavía lo que le prometiste. Perdón. Así que podemos burlarnos de Él, como ya lo habíamos dicho. Ahora, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole, o sea, burlándose con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. ¿Qué pasaría si el Señor hubiera descendido de la cruz? O más aún, ¿creemos que Él pudo descender o no? Claro que sí. Él podía mandar una legión de ángeles que barrieran con todas las legiones que estuvieran de los romanos en todo el país o en todo el mundo conocido. Sin embargo, por amor a usted, amor a mí y a toda la humanidad, Él no descendió de esa cruz. Él soportó el dolor. Me llama mucho la atención, no sé si usted captó eso, pero el capítulo 88 del Salmos, lo que se leyó al inicio, es algo muy, muy especial, es un salmo profético. Y ese salmo profético es lo que hemos predicado cuando hablamos dónde estuvo el Señor Jesucristo desde que murió hasta que resucitó, ¿verdad? Y me llama mucho la atención el hecho de que hay un verso, dice el verso 15. Estoy hablando en el Salmo 88, verso 15. Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Algunos preguntan, teológicamente hablando, ¿cuándo se dio cuenta el niño Jesús que iba a morir en la cruz del Calvario? ¿Cuándo el Cristo humano se dio cuenta que iba a morir en la cruz del Calvario? ¿Y qué pensaba? Porque Él no fue el primero en morir en una cruz. Él tuvo la oportunidad de ver cientos, porque los romanos castigaban de esa forma. Él pudo ver a muchos colgados, pudo ver el sufrimiento. Ahora es como, voy a poner un ejemplo conocido para aquellas que son madres. Pues está embarazada, ¿verdad? Los besos del esposo, la alegría, el primer hijo, el segundo, el 10º, el 18 hijo. Hace poquito vi en la noticia, ¿verdad? Una señora de El Salvador que tiene 18 hijos y se quedó sola, le deportaron el esposo. Tiene 37 años y 18 hijos. Bueno, el hecho es este, que está embarazada la señora, ¿verdad? Y qué bueno. ¿Y cuánto tiene ya? Y todas las amigas, ¿verdad? Diciéndole de lo bueno que es ser madre y lo que va a sentir, ¿verdad? Y casi ninguna le habla, pero una que otra le menciona, ¿y el parto? ¿Estás lista?
No, yo no quiero pensar en eso, apenas tengo 4 semanas, ¿verdad? Ya tengo 20 semanas, se va acercando y empieza a averiguar y a leer y el parto y cuando empiecen las dilataciones y empiece entonces, ¿verdad? Las contracciones que se traducen en dolor, ahí sí, pero eso es pasajero, es pasajero. Pero a medida que se va acercando, ya como que cada vez que piensa se está preocupando más, ¿verdad? Y el 8º mes que no puede dormir, que le falta la respiración, que está incómoda, ¿verdad? Que le golpea para un lado, para otro el bebé, y ya cuando empieza la contracción, ahí sí. Entonces ahí es de preocuparse. Es prácticamente lo mismo. El Señor Jesucristo sabía que iba a morir en una cruz y Él lo sabía bien porque Él es Dios, 100% hombre. Y aquí nos dice lo que Él sentía en el Salmo 88, es el mismo Jesucristo inspirado del Espíritu Santo y el salmista escribiendo. Pero Él dice aquí que desde su juventud Él sabía cómo iba a morir y estaba medroso, estaba atemorizado. Él miraba una cruz y sabía cómo iba a morir. Es más, no solo es el hecho de que decían, bueno, lo vamos a crucificar y ahí llévenlo a crucificar. 3 veces, él sabía que 3 veces le iban a dar 40 latigazos menos 1 y que el látigo romano iba a tener 3 terminales con un pedazo de hueso o un pedazo de fierro, que en cada golpe eran 3. Entonces, usted solo multiplique 4 por 3 son 12, menos 1 en cada uno de esos, ¿verdad? Entonces son 117 latigazos la primera vez, más 117, más 117, y le da 351 golpes en su cuerpo. Y eso que era gente experimentada. Y es más, le puedo decir esto, había gente que daba los latigazos y gozaba con el sufrimiento de los demás. Y por otro lado había quien estaba viendo si estaba siendo bien dado el latigazo, porque si no, te vamos a poner a ti, ¿verdad? A que te vamos a castigar. Así que quedó molido, quedó medio muerto el Señor y Él sabía, y Él por eso en Getsemaní Él dijo, Padre, si es posible que no pase de mí esta copa. Y luego el Espíritu se sobrepuso y dijo, Señor, hágase tu voluntad, lo voy a soportar. Es dura la prueba, pero lo voy a soportar. Así que se burlaban de él, le escupían, bájate de la cruz. ¿Sabe usted que muchas veces cuando uno es muchacho, cuando uno es adolescente, no piensa bien las cosas y está entre aquellos que escarnecen a nuestro Señor Jesucristo y hacen chistes de Jesús en la cruz? ¿No han escuchado a gente hacer chistes de él? No voy a mencionar ninguno realmente, no quiero repetirlo, pero hay muchos chistes que se hacen de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y muchas veces nosotros, cuando yo fui joven, o nuestros muchachos hoy día, ahí están. Y somos cristianos, y a veces adultos también. Y estamos escuchando sobre eso. Eso es escarnecer. Y justamente Salmo nos dice que bienaventurado, más que feliz es aquel que no se sentó en silla de escarnecedores, aquel que no hace mofa y chiste de los demás, el que no les pone sobrenombre a los demás, el que no habla de los demás burlándose de ellos. Así que pudiera ser que haya personas que se burlen de él, puede ser que haya personas que no son cristianas principalmente o aquellas que lo son y se burlan del buen Dios y de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y si Él, es más, he oído decir, y si Él es Dios, que me caiga un rayo ahora, pues. No saben lo que están diciendo, no saben lo que están diciendo. Están trayendo maldición sobre sus vidas, maldición sobre sus hijos, sobre su descendencia. Pero Dios tiene misericordia de tal manera, como dice Eclesiastés, ¿verdad? Eclesiastés 3, 21 en delante, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, pues nuevas son sus misericordias cada mañana, ¿verdad? Nuevas son cada mañana. Es bien interesante el hecho de que Dios tiene ese tipo de misericordia a pesar de que nosotros le estamos ofendiendo. Sabemos que hay solamente un tipo de burla, algo que se llama blasfemia, que Dios no va a perdonarle a nadie, y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que podemos actuar en una forma neutra o podemos actuar en una forma burlista contra nuestro Señor. Jesús
le dijo a Pilato: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. En Juan 8:37, Jesús vino al mundo para morir en la cruz del Calvario. Jesús dejó que hicieran todo porque estaba escrito, y de esa manera Él iba a ganar nuestra plaza o nuestro boleto para la vida eterna. Depende de usted y depende de mí en este caso, ¿qué vamos a hacer nosotros con ese Cristo, con ese Jesús llamado el Cristo? Estamos ya a final del año. Usted puede pararse en su caminar y ver hacia atrás. ¿Qué ha pasado en este año? ¿Qué ha hecho Dios por usted este año y usted qué ha hecho por Él? ¿Hay cosas que usted le prometió y no las cumplió? Estamos ya para finalizar el año. Es tiempo para reflexionar, es tiempo para arrepentirnos, es tiempo para dar gracias. Eclesiastés capítulo 3 nos dice que para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Y el Señor está diciéndonos a través de este mensaje que usted y yo debemos tomar una posición en cuanto ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Sabe que Pilato decidió lavarse las manos simplemente y no querer hacer nada con Él? En más de una ocasión, y posiblemente a más de uno aquí le ha sucedido, que usted va a un hospital, que ya sea que lo llamen o se da cuenta, usted va a visitar a una persona que está moribunda, usted va a orar por esa persona, pero de repente hay otro que está en igual condición y usted va y le platica, y cuando nos estamos acercando dice: no, yo no quiero saber nada de religión. No, no me hablen. ¿Quieres que oremos por ti? No, no quiero nada. Esa es una forma como Pilato actuó. Muchos aquí incluso, diciendo que somos cristianos, queremos hablar con ellos y no quieren saber nada, prefieren alejarse. Yo recuerdo dos versos importantísimos que están en el mismo capítulo, fíjese, de Proverbios. Proverbios capítulo 28, el verso 13 y el verso 1. Proverbios 28, 13 dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se arrepiente alcanzará misericordia. ¿Verdad? Qué interesante eso. Pero ¿por qué el mismo proverbista está diciendo en el verso 1 otra cosa ahí muy interesante? Proverbios 28:1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Wow. ¿Sabe qué dicen algunos? No voy a la iglesia porque la gente solo me queda viendo. Y a veces uno le pregunta: ¿te diste cuenta que vino fulano? No, ni me di cuenta. Pero cuando alguien tiene algo, cree que todo el mundo tiene sus ojos puestos, ¿verdad?, sobre esa persona. Y algunos dicen: mejor ya no voy a ir a la iglesia. Como Jonás, en ese caso, me voy a alejar porque creen que fuera de la iglesia pues ni Dios lo va a alcanzar, ¿verdad? Pero lo importante, lo interesante es que tenemos tiempo. No ha terminado todavía este año. Podemos ponernos a cuentas con nuestro buen Dios. Podemos decir: Señor, yo no te voy a tomar como un muñequito, como un niño, porque tú eres Dios verdadero. Porque a veces con estas figuritas hay un engaño, principalmente para nuestros niños y algunos adultos. Pobrecito el niño Jesús, necesita ayuda, hay que cargarlo, hay que darle de comer, y esa es la mente de que Jesús es un niño. Y para otros, aquí lo traen en el pecho, pero crucificado. Pobrecito el crucificado. Consigamos un martillo para quitar los clavos, hay que bajarlo de la cruz. Y esa es la idea que te han regalado del Dios Todopoderoso, del gran yo soy, de aquel que va a venir a juzgar con vara de hierro, del Dios que está intercediendo por nosotros ante el Padre. Ese es el verdadero Jesucristo al cual estamos predicando y el cual tú y yo debemos tener en nuestra mente. Y es que no debemos olvidarnos que tarde o temprano Él nos va a juzgar y que los elementos del juicio ya están, ya existen. Hemos hablado más de una vez sobre los libros espirituales, si queremos verlo desde ese punto de vista,
Pero ojo, que he notado algo y que hay gente que se ofende cuando yo menciono y digo en alguna enseñanza, por favor, no crea usted que Dios es un Dios, que nuestro Dios es un Dios cavernícola. ¿Y qué quiere decir con eso, hermano? Que Él no tiene ninguna tecnología, que el ser humano fue el que con su sabiduría, pues sí, hace la tablet, la iPad, ¿verdad? Como esta, y que tantos adelantos que tenemos, ¿verdad? Y que Dios se quedó ahí atrás. Dios no tiene tecnología, entonces, igual que el ser humano, yo diría millones de veces adelantado que el ser humano. Y a veces hablamos de tecnología divina y la gente se espanta. ¿De qué está hablando el pastor? Ya se salió de la Biblia. A saber de qué está hablando. Yo les he dicho más de una vez, ¿qué tal si a usted le pregunta, ¿quién es tu Salvador? Jesucristo. ¿Es Jesucristo extraterrestre? Uy, qué pregunta, hermano. No, te va a decir él, yo no soy tu hermano, te estoy preguntando, ¿es tu Salvador extraterrestre? Y hay muchos que dicen, no, claro que no. ¿Y qué dice Juan 18:36, creo? Yo creo que ese es el verso. A veces lo digo de memoria y se me va. Juan 18:36. ¿No dice él, mi reino no es de este mundo? Pues si fuese de este mundo, yo diría a mis ángeles que bajaran y pelearan por mí, me bajaran de la cruz. Lo que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? El versículo entonces, lo que hay que entender es que la gente, cuando se habla de extraterrestre, estamos hablando de aquellos enanitos o grandotes, verdes, con antenas, con ojos de sapo, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata, ¿es de este mundo o no es de este mundo? Él vive en el tercer cielo. ¿Sabe que ese telescopio Hubble, el más poderoso, dice que puede ver hasta 14,000 años luz de aquí? 14,000 años luz. Y Dios vive atrás de esa distancia todavía en el tercer cielo. Así que extraterrestre quiere decir fuera de esta tierra. Entonces, ¿es nuestro Salvador fuera de esta tierra? Sí. Y nosotros tampoco pertenecemos aquí. Así que muchas veces tenemos que aprender a pensar en la lógica de Dios y de acuerdo a su palabra. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Interesante, no es de aquí. Así que, ¿qué vamos a hacer con este Jesús llamado el Cristo? ¿Qué vas a hacer con Jesús llamado el Cristo? Estamos para terminar este año. Hay que aprovechar el tiempo porque los días son malos. El día domingo vamos a hablar un poquito del tiempo. Hay que aprovechar el tiempo porque los días son malos. Y les digo, el otro año es un año clave. Es un año no para perder el tiempo, es un año que no es para jugar a la iglesita, es un año que no es para jugar al cristianito o a la cristianita, es un año para vivir en santidad, es un año para aprender y acercarnos más al Señor, es un año para santificarnos. Es un año que probablemente, o más voy a decir posiblemente, para no entrar ya en discusión, posiblemente sea el año de la redención. Estamos llegando ya, estamos viviendo al filo del tiempo, estamos viendo las últimas cosas. Nosotros hemos sido llamados para ver la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido llamados para ver el arrebatamiento y experimentar el arrebatamiento de la iglesia. Hemos sido llamados para ver acontecimientos que la Biblia llama inicios de dolores de parto. En este año, con los terremotos que han habido, con los tsunamis que han habido, es increíble. Zonas en las que en un día pueden haber hasta 10 terremotos mayor de 5. Ejemplo, Argentina. Había sido pacífico
Y en el centro de Argentina hay un enjambre. Enjambre quiere decir terremoto tras terremoto, a veces cada 3 minutos y de la misma intensidad. Antes no visto. Están pasando cosas que, si lo ponemos científicamente, son antinaturales. Y el otro año vamos a ver más. Gracias a Dios, el Señor ha tenido misericordia de nosotros aquí. A pesar de que se habla de que estamos en dos cosas. Estamos en una falla geológica tremenda y estamos sentados en un polvorín. ¿En qué? En uno de los volcanes más grandes del mundo, ¿verdad? Del parque ese, Yosemite, ¿verdad? Una caldera que es de las más grandes del mundo y que no ha hecho erupción, pero si llega a hacer erupción, casi toda California va a estar afectado. No hablo de Los Ángeles, hablo de California. Y luego está la Cascadia, esa es la que menos se conoce, pero es igual o más peligrosa que de San Andrés. ¿Y dónde está? De Seattle hacia arriba. Y si empieza allá o empieza aquí, están pegadas. Eso va a ser desde Alaska casi, ¿verdad? Hasta despuesito de la frontera con México, el desastre. ¿Y sabe qué? Al menos, bueno, ustedes están un poquito más alejados, ¿verdad? Pero nosotros estamos ahí casi sobre el agua en San Pedro. Y entonces si viene algo, va a venir ahí por nosotros. Así que, hermanos, hermanas, espero yo que no sea pero el otro año ahí sí. Muy probablemente, ahora vuelvo a poner diferente, no posible y digo muy probablemente, seamos testigos de acontecimientos grandes, antinaturales, pero que ya están planificados por nuestro buen Dios, ¿verdad? Siempre digo lo mismo y espero que lo hagan. Lean Apocalipsis capítulo 6, la apertura de los sellos, Apocalipsis capítulo 6, y ahí van a ver desde la apertura de los sellos las cosas que van a pasar, la del quinto sello principalmente. A veces creemos que la lógica de Dios es nuestra lógica. Para mí lo lógico es que si se abre el primer sello va a pasar esto, que si se abre el segundo y va una secuencia. Pero en la lógica de Dios, ¿qué tal si Dios pone el quinto sello primero? Y luego que pase, que son 7 sellos, ¿no? Y luego el tercero en el orden de Él, no en el que está ahí escrito. Así que a veces estamos esperando que pase eso y después la otra cosa, y ahí sí me voy a poner a cuentas con Dios, ¿verdad? Y de repente el Señor tiene otra forma de actuar. Y es que si el Señor dijera el 1 de enero del 2017 a las 11:55 de la mañana yo voy por mi iglesia. Y ahí está y lo estamos predicando. Ya faltan 100 años, ya faltan 50, ya faltan 100, ya faltan 10, ya faltan 5. Hermanos, la otra semana. Entonces todo el mundo haciendo lo que quiere. Y estamos viendo hasta las 10 de la mañana. Ahora sí, ya se está acercando, ¿verdad? 11 de la mañana, 11:30. Todos vénganse a orar. Y vamos a cantar en círculo, ¿verdad? Para esperando al Señor. Y antes todo el mundo hace lo que quiere. Por eso es que el Señor nos dice el día ni la hora, para que ustedes y yo estemos a cuentas con Él. ¿Qué haré yo con ese Jesús llamado el Cristo? ¿Qué voy a hacer si Él viene ahora? No creo, bueno, no sé, no es que yo no crea, sino no sé cómo Dios va a medir a las personas que pudiendo estar hoy aquí no están y hoy vienen. Yo no sé, no me atrevo a dar a juzgar y decir, solo los que estamos aquí nos vamos a salvar, porque sorpresa nos da la vida, ¿verdad? Y no sabemos de los que estamos aquí, ¿verdad? Así que, pero yo no sé, ¿qué tal si el Señor dijera, los que estén en la iglesia alabando mi nombre son los primeros que me voy a levantar cuando yo venga? No sé. Pero es interesante que la Biblia nos dice a nosotros en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y luego sigue diciendo, más cuando aquel día se acerca. ¿Y cuál es aquel día? El día de su venida. El día de su venida se está acercando y nosotros estamos haciendo otras cosas. ¿Qué le vamos a decir al Señor? ¿Qué le vamos a decir a nuestro buen Dios cuando Él venga a nosotros? Es importantísimo entonces que ustedes y yo tengamos en nuestra mente que hay cosas que no valen la pena. Imagínense que usted está esperando el último autobús. Usted tiene que ir a su casa
porque está muy lejos y si no se va a quedar a la intemperie. Y de repente dice, ¿sabe qué? Tengo ganas de tomar un refresco, pero ya va a venir el autobús en cualquier momento. No, pero ahí nomasito es. Ya vengo. Y es que mire, he estado esperando ya casi 40 minutos y no ha venido. Pero voy a ir por el refresco. Se va por el refresco y cuando usted viene gozando de su refresco, mira que el autobús está partiendo. ¿Valió la pena? No valió la pena. Entonces, estamos hablando de la vida eterna. ¿Vale la pena perder la vida eterna por cosas carnales? ¿Vale la pena perder la vida eterna por gozos pasajeros? ¿Vale perder la vida eterna por tradiciones? Hay que ponerlo eso a sopesar. ¿Vale la pena perder mi relación con Dios por toda la eternidad por un capricho mío? No vale la pena. Entonces hay que hacer lo que Dios dice y de esa manera ustedes y yo vamos a tener la vida eterna. Por último, y con 5 minutos más, ya hablamos de que podemos estar en una forma neutra, hablamos de que podemos burlarnos, pero en tercer lugar podemos confiar en su palabra, podemos confiar en lo que Él dijo, a eso vine a morir a la cruz del Calvario por toda la humanidad, para que cada uno sea salvo, que no sea por obras, sino más bien por la fe. Y es que, en realidad, yo quiero decirles que el Señor vino a cumplir el propósito para el cual fue enviado. En la eternidad pasada, Dios tenía un problema que tenía que ser resuelto. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Número 1, Dios dice en su ley que la paga del pecado es muerte. Levante la mano el que no es pecador. Eso quiere decir que todos nosotros somos pecadores y merecemos la muerte. Pero ¿qué es la muerte desde el punto de vista bíblico? La muerte es tenatología, la muerte es separación de Dios por toda la eternidad. Entonces ustedes y yo merecíamos estar separados de Dios por toda la eternidad. Pero ahora Dios entonces dice, ¿y cómo arreglo este asunto? Porque todos son pecadores. Así que nadie va a ser salvo. Juntamente el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo decidieron, vamos a hacer un plan de redención. Vamos a mandar a un cordero especial, un cordero sin mancha, para que este cordero sea un humano, que no haya pecado, muera por todos. Y buscó, y por eso se escribió Eclesiastés 7:20, que dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Ahora, ningún ser humano puede cumplir con esto. Así que Jesucristo dijo, Padre, yo me voy a humillar. Siendo Dios, voy a nacer de una mujer, pero voy a cumplir las leyes, los requisitos, nunca voy a cometer pecado y voy a morir por ellos. De esa manera Dios reconcilió entonces su justicia. La paga del pecado es muerte. Pero si uno muere por todos, entonces todos murieron ya. Jesucristo pagó por cada uno de nosotros. Él a eso vino, a morir. Y Dios mostró su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese Jesús llamado el Cristo? Ya falta muy poco, mis hermanos, ya falta muy poco. Confiemos en Él, confiemos en su muerte, confiemos en que Él nos está cuidando y que si usted y yo somos fieles, Él va a venir y nos va a llevar a vivir donde Él está. Y es que, en resumen, hoy hemos aprendido que a pesar que Satanás ha estado haciendo argucias, ha estado tramando para que ustedes y yo nos olvidemos del nacimiento de Él, con el espíritu de la Navidad, con Papá Noel, con Santa Claus, con el, ¿cómo se llama? El duende ese, ¿verdad? El demonio ese, Greenwich, ¿no? ¿Cómo se llama? Con tantas cosas que está llamando la atención, y los jóvenes son los primeros que
que caen en todas estas tonterías y mentiras. Nos olvidamos del verdadero significado del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Podemos actuar de 3 maneras en cuanto a cómo responder a la pregunta ¿qué pues haré? De Jesús llamado el Cristo. Podemos actuar en una forma neutra, que equivale a no hacer nada y a perder la vida eterna. Podemos burlarnos de Él, pero también, y es lo que se recomienda, podemos confiar en nuestro buen Señor y ser fieles a Él, y Él nos dará la recompensa. Y es que eso lo resume todo. Claro que sí. Resume el hecho de que el Señor murió por nuestros pecados y nosotros debemos actuar recibiendo ese sacrificio en la cruz del Calvario y siendo fieles a Él. En conclusión, hoy debemos contestar la pregunta, cada uno de nosotros, hermano, hermana, ¿qué vas a hacer? Eso queda en cada uno. Pero ¿sabe qué? Hoy tenemos que contestarla. No podemos salir de este recinto sin haber hecho una decisión. ¿Por qué? Porque estamos por terminar este ciclo y empezar otro el próximo año. Y debemos estar claros qué vamos a hacer con ese Jesús llamado el Cristo. Les invito a que vengamos al altar. Usted puede o no puede arrodillarse, pero venga y responda usted, por usted mismo, por usted misma, esa pregunta. Que sea entre usted y nuestro buen Dios. De igual manera, usted puede permanecer neutro, quédese ahí sentado, lo mismo que hizo Pilato. Solo hay 3 formas de responder. Usted va a responder de una de esas 3 formas. Puede ser que diga, a mí no me interesa eso, esa es una burla. Yo no quiero saber nada de Cristo, a mí no me van a meter en sus cosas, eso es una burla. Pero el Señor quiere que hoy usted y Él queden claros. Y hoy vamos a salir con una de esas 3 posiciones. Vamos a decirle a nuestro buen Señor que agradecemos lo que Él ha hecho.